Está con nosotros el economista y además el precandidato a presidente por el Frente Despertar, José Luis Esper. ¿Cómo le va, José Luis? Marcelo Aymar lo saluda. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bueno, recién estaba haciendo yo un análisis de lo que sucedió en la semana con las elecciones de fórmulas, con los acuerdos entre Massa y Alberto Fernández, Cristina Fernández. Y lo que me llevó a pensar lo siguiente y quiero compartirlo con usted. ¿Le parece que el presidente Mauricio Macri, si hay algo de bueno en esa decisión de haber elegido a Miguel Ángel Pichetto, es que termina eligiendo a alguien que es mejor que él? Vos decís si yo estoy de acuerdo con esa opinión. Yo creo que una de las opiniones que me sale a mí es esa, que creo que en la búsqueda de la nada, él termina encontrando un aliado político que si tiene algo de positivo en la decisión netamente política, es que termina encontrando a alguien que yo creo que es mejor que él, que tiene más volumen político, que tiene más tono. Sí, no sé si tiene más volumen político Pichetto, ¿eh? No sé, qué sé yo. Él, por ejemplo, esto que te voy a contar ahora en el peronismo no se perdona, perdió todas las elecciones en las cuales se presentó Mm. en su provincia, yo recuerdo, como Mm. gobernador quiero decir, ¿no? Sí, sí, yo hablaba de Sí, volumen como dirigente, no como sí, territorialidad. probablemente, Mm. probablemente sí tengas razón. Sí. En cualquier caso, a mí me pareció bochornoso el espectáculo que nos presentó la vieja política cuando no, ¿no? Del garrochismo de un lado y para el otro, y cómo Cambiemos ahora justificaba el ingreso de un kirchnerista a su fila cuando el cantito que hemos escuchado casi 4 años de parte de Cambiemos era de no vuelven más, ¿no? En clara referencia al kirchnerismo, y ahora tienen a un kirchnerista de paladar negro transformado a capitalista aparentemente en la primera línea de sucesión, ¿no? Mm. Medio raro, muy raro todo, pero bueno, es la vieja política que nos tiene acostumbrados a estas cosas, ¿no? Estaba pensando que tal vez en el fin de semana iba a hablar con usted y estaba preparando la entrevista y pensaba que usted tiene como un fuerte nicho de votantes en que puede llegar a plasmarse en las grandes ciudades y aparte en la juventud, en ciertos... Yo te diría, sí. en nuestro caso hay varios hechos que para mí son directamente, no para mí, perdón, viejos conocidos de la política o conocedores de la política me lo han dicho, que es histórico, un partido que arranca de cero en el año 2019 y que ya mide entre 6 y 8 puntos y que además en el segmento de los más jóvenes de 16 a 30 años es el más votado en todo el país, por encima de Cristina y por encima de Macri, con 30 puntos, hasta a mí me resultó impresionante. Yo algo intuía cuando recorrí el NEA y NOA, Mm. presentando mi segundo libro, intuía algo con los jóvenes, porque yo veía que no solo los auditorios de 500, 700 personas estaban abarrotados, sino también abarrotados de jóvenes, pero chicos a veces hasta de 14, 15 años que venían con los padres Claro. Sí, para que le sí. firmaran el libro. Y yo intuía algo ahora, cuando Federico González, el consultor político, presentó esta encuesta, yo recuerdo que la primera vez que la vi fue en el programa de Feynman, Mm. en A24, vi que en el segmento joven éramos el más votado en todo el país por encima de Macri y Cristina, realmente me sorprendí. Pero bueno, es muy alentador y nos tiene muy contentos, por Sí, supuesto. yo eso lo pensaba porque dije, bueno, si hay algo que no tiene la fórmula de Macri Pichetto es juventud. Entonces directamente linkeé con este análisis que estábamos hablando recién. Quería llevarlo para otro lugar y que usted, bueno, me comentase, me diese su opinión acerca de... Hay algo que tiene que ver en su discurso que es bueno, este deseo de parte del Estado de bajar los impuestos porque asfixia a un sector de la economía. Y lo que yo quería tratar de entender es si usted cree que a nivel mundial muchas veces lo que termina sucediendo y que pasó acá en la Argentina, si puede tener esa diferenciación, es que las políticas que tienen que ver con el libre mercado casi siempre dejan de lado la desigualdad y lo que va a suceder en el próximo tiempo es que, y que está sucediendo ya desde hace un tiempo, es que la Argentina cada vez es más desigual. No, pero Argentina es un país no solo con desigualdad, sino algo mucho peor, que es niveles de pobreza alucinantes, como nunca tuvimos en la historia, desde hace ya 30 años, justamente como consecuencia de la negación a la libertad económica. Yo, digamos, si hay algo que acá ha escaseado históricamente hablando,
Porque comparado con la cantidad de años que tenemos políticas populistas y anti-libre mercado, las de libre mercado han sido la nada misma. Así que, digamos, en el caso argentino, ese es un mito directamente. Acá es el libre mercado el que ha provocado estos grandes niveles de pobreza. Acá, Lo estoy perdiendo, José. de pobreza ocurren como consecuencia de que Argentina vive de crisis en crisis económica. Con crisis económicas gigantescas como las que tenemos, es difícil bajar la pobreza, porque cada crisis que provoca una explosión de pobreza, que por más que tengas alguna recuperación económica, como hemos tenido varias veces después de una crisis, te deja tan alta la pobreza, la crisis, que la baja que podés lograr con la recuperación económica posterior, que siempre han sido veranitos, Sí. muy poco. Y las crisis económicas esas tienen todas que ver con crisis económicas derivadas con crisis de financiamiento del fisco, o sea, una crisis inflacionaria porque te fuiste de rosca con la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, o crisis de deuda como consecuencia que un día de tanto déficit y deuda te cortaron el chorro. Y si vos has tenido crisis fiscales, siempre, con una presión impositiva que no ha parado de crecer en los últimos 40 años, es claro que es por un exceso de gasto público con el cuento de dar empleo, dar subsidio y redistribuir el ingreso. Así que en el caso argentino, la única causa de las crisis económicas, el aumento de la pobreza y la desigualdad, es un modelo absolutamente populista y demagógico, no de libre mercado. Y si el Estado a ese sector privado no le encuentra algún tipo de regulación, ¿el empresariado yendo libremente no produce mayor desigualdad en un periodo largo? A ver, si tanta regulación estatal sobre el sector privado fuera buena, nosotros tendríamos que el mundo que prospera viviría haciendo eso y de manera obsesiva. Sin embargo, cuando uno encuentra países parecidos a nosotros, no del primer mundo, ¿no? Que ya es una pelea que por ahora hemos perdido, pero cuando uno va a Chile, Perú, Colombia, hasta Paraguay, ahí el Estado se dedica a cobrar impuestos para dar seguridad, diplomacia, justicia, defensa y alguna otra cosita más, pero no es que gasta plata en tener un ejército de controladores de lo que hace el sector privado, ¿eh? Tienen No mucho es trabajo en negro, José, también. ¿Cómo? Tienen mucho trabajo en negro esas dos sociedades, Chile, Perú. Pero perdón, ¿y nosotros? No, Tenemos bueno, un sí. tercio de la clase trabajadora trabajando en negro. Lo nuestro es, el trabajo en negro nuestro es muy superior a Chile, muy superior a Perú y muy superior a Paraguay. No es así, ¿eh? Le voy a hacer escuchar entre semana el ex viceministro de Economía de Axel Kicillof estuvo dando una entrevista en La Nación Más, Emanuel Álvarez Agis, y él habla en este corte sobre qué se va a encontrar a futuro el próximo gabinete económico y cuáles son los problemas que va a tener que tratar de lidiar, ya sea la fórmula Macri-Pichetto o Fernández-Fernández. Si quiere escucharlo y después sobre eso le hago una reflexión cortita y usted me contesta. Bueno. Sinceramente, y no lo digo desde el punto de vista ideológico, lo digo estrictamente desde el punto de vista económico, creo que el riesgo más grande es que gane Cambiemos sí, solo sí, Macri hace exactamente lo que le dijo a Vargas Llosa. O sea, si Macri gana y hace lo mismo, pero más rápido, me parece que lo único que va a hacer es profundizar la recesión. Básicamente, porque hacer lo mismo más rápido significa profundizar el ajuste fiscal. Y yo creo que hoy, tanto Alberto Fernández como Macri tienen que caminar por una cornisa que, si se van muy a derecha, mucho ajuste fiscal, probablemente se caigan para el lado del colapso social, económico. Si se van muy a izquierdas, se van a caer para el lado del colapso de la deuda. O sea, hoy lamentablemente vos tenés que transitar en un mundo donde, de un lado, si profundizás el ajuste, rápidamente vas a tocar el límite económico y social al ajuste. Ahora, si querés decir no ajusto, expando y me vuelvo intervencionista y le doy al mercado interno, rápidamente vas a tocar el límite del mercado internacional, que obviamente te está mirando qué haces con los pocos recursos que tenés. Bueno, ahí tiene que ver con esto de si termino apretando, puedo llevar a un colapso social, y del otro lado, Manuel lo que dice es, los mercados internacionales van a decir, bueno, le está dando la maquinita o no sé qué, y acá en este país hay un problema de deuda. ¿Cómo económicamente cree que va a tratar de llevar adelante un próximo equipo económico? ¿Cuál es la idea que usted tendría o implantaría ante este conflicto y este contexto social?
Bueno, el espacio que yo lidero, el Frente Despertar, es un espacio que en materia económica tiene un diagnóstico de que Argentina es un país en una decadencia que hay que terminarla. En Argentina rige un sistema que destruye a la gente de trabajo. Es de los pocos países en el mundo donde hay un país donde el sistema que rige, en particular el económico, destruye a la gente que vive adentro de ese país. Acá económicamente a la gente, perdón, el sistema que rige es un sistema que la vive liquidando a devaluaciones, impuestazos, grandes inflaciones, tarifazos. Nosotros de Frente Despertar queremos hacer un cambio gradual, pero copernicano acerca de lo que estamos haciendo y de que produce esto, ¿no? Mm. Eso implica un proceso de reforma muy grande, un proceso que requiere de abrir la economía al comercio, que requiere de una gran transformación de empleo público en privado y tener leyes laborales que promuevan la creación de empleo en lugar de estas leyes laborales de hoy, que generan, entre otras cosas, no soy minimalista en la causalidad, pero sí es muy importante, que 5 millones de trabajadores privados trabajan en negro. Entonces, cuando Álvaro, dado que vos querés que yo opine sobre lo que dice Agui, lo que no te plantea es que hay una segunda opción, o tercera opción, como quieras llamarla, que es empezar a plantear los cambios para que esto deje de ser una opción permanente, como dice Agui. ¿Estamos con la deuda o estamos con el mercado interno? Yo creo que hay una lógica en la de Agui, que es seguir dentro del sistema. Entonces el sistema siempre te va a poner frente a callejones sin salida, que es o lo social o la deuda. Mucha mucho, ¿no? Porque acá con el puente esto de lo social tenemos un tercio de la población bajo la línea de pobreza, ¿no? Y proliferación de villas como nunca tuvimos en la historia, no ahora con Macri, ya hace 20 años. Si tiene que organizar un asado, ¿la carne la elige con Hugo Moyano o con Nicky Caputo? Con ninguno de los dos. Ni siquiera una tirita, nada, una chura, nada. No. ¿Y el problema cree que es de usted o es de ¿Sabes por ellos? qué? No, es de ellos, claramente. Te digo por qué ninguno de los dos. Los dos son parte del problema. Nicky Caputo es uno de los representantes del empresariado prebendario que ha coadyuvado junto con este tipo de... Lo pierdo un poquito, José. ¿Qué me decía? ¿Que Nicky Caputo? Deja bastante que desear, son parte del problema de la decadencia. Sí, y que los dos son parte de ese problema. Se perdió un poco cuando hablaba sobre Nicky Caputo. No, lamento que ya se perdió porque fue muy claro lo que dije sobre Caputo. Lo vuelvo a repetir. Sí, por favor. Espero que no se corte esta vez. Lo que Sí. dije Caputo, que Caputo es representante de ese empresariado prebendario, que es parte del problema de la decadencia argentina y no de la solución. El Estado no está para ser socio de los empresarios, ni de políticos, ni de sindicalistas, ni de nadie. El Estado está para devolverle los impuestos a la gente con algún bien público, no está para otra cosa. ¿Y sobre Moyano hay alguna definición? Sí, te decía recién que yo no sé cómo Moyano no le da vergüenza presentarse como sindicalista cuando tiene un tercio de la población trabajadora en el sector privado trabajando en negro. Ahora, el trabajo en negro es un trabajo donde vos no tenés derechos, no tenés vacaciones, no tenés dinero, no tenés nada, ¿no? Es el que vive hablando de la justicia social. ¿Qué le queda a José Luis en este tiempo en cuanto a diseño y un plan de desarrollo de campaña? ¿Va a hacerse más fuerte en algunas ciudades del interior del país? ¿Cómo está manejando esa estrategia de acá? Bueno, a que en realidad a veces este proceso, el otro vez escuchaba a Rosendo Fraga, que es de 3 vueltas, ¿no? En algún punto si se llega a un balotaje. Bueno, te diría, lo nuestro es bastante simple. Nosotros vamos a recorrer el país por lo menos 2 veces a lo largo de todo el proceso electoral y recién hemos recorrido, te diría, menos de la mitad del país. Así que nos queda la otra mitad, las PASO, y la idea es volver a recorrerlo después de las PASO de nuevo en su totalidad. Como última pregunta, ¿qué cosas no le gustaría tener de un político de acá a un tiempo? Te diría casi todo lo que tienen los políticos actuales, ¿no? El nivel de chamullo, de ficción, de dorarte la píldora, de garrochear. A ver, yo me metí en esto sin ninguna necesidad personal, simplemente harto de ver cómo este sistema nos destruye a la gente de trabajo, justamente para cambiarlo, no para ser parte de él. Bueno, José Luis, yo lo entrevisté hace 10 años en Radio América, una noche, que teníamos una tira. Mirá vos, así que, y quería desearle, bueno, suerte, me parece que es un hombre de trabajo, me parece que es una buena persona, y
Y aparte, ya que tengo la posibilidad de decírselo, me conmovió el final de la entrevista con Novarecio del otro día cuando estaba hablando sobre su padre, porque los que tenemos todavía, los padres por suerte y medios grandes, a veces cuando escuchamos a otra persona que se emociona así, más allá de ideas políticas o de situaciones que nos puedan pasar o no, en la cotidianidad no nos toca. Y bueno, tenía la oportunidad de hablar con usted después de muchos años de no entrevistarlo y se lo quería decir. Así que suerte con la campaña. Muy amable, muy amable. Gracias, gracias. Le mando un abrazo, José Luis. Un abrazo. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era el economista José Luis Esper, quien además es el precandidato a presidente del Frente Despertar.